Hola, mentes curiosas. ¿Preparados para sumergirnos en un nuevo tema? Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la computación cuántica. Uf, un tema complejo pero apasionante. Sí, y nos vamos a centrar en el último anuncio de Microsoft, su chip Majorana 1. Un chip que, según Microsoft, es la clave para construir ordenadores cuánticos a escala industrial. Tenemos un montón de artículos, estudios y análisis sobre este tema, Desde el anuncio inicial de Microsoft, pasando por las controversias que ha generado. hasta las posibles aplicaciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Lo primero que llama la atención es la ambiciosa afirmación de Microsoft. La primera computadora cuántica confiable de la industria. Una afirmación muy atrevida, ¿no crees? Sin duda, promete una arquitectura revolucionaria que, según ellos, nos permitirá resolver problemas complejos mucho más rápido. ¿En cuánto tiempo? Hablan de días, semanas. Hablan de años, lo que sigue siendo una mejora significativa comparado con las décadas que tardaríamos con la tecnología actual. Vaya, suena impresionante. Pero ¿qué hace que este Majorana 1 sea tan especial? ¿Cuál es la clave de este chip? La clave está en los qubits topológicos. Bits topológicos. Eso me suena chino. Son una alternativa a los qubits tradicionales que se utilizan en la mayoría de los ordenadores cuánticos. ¿Qué tienen de especial estos qubits topológicos? Se basan en unas partículas llamadas partículas de Majorana, teorizadas hace casi un siglo. Partículas de Majorana. Creo que recuerdo haber estudiado algo sobre eso en física cuántica, pero la verdad es que no lo tengo muy fresco. En pocas palabras, son partículas que son su propia antipartícula. Su propia antipartícula. Eso suena a algo sacado de Star Trek. La física cuántica es así de extraña, pero esa característica las hace muy valiosas para la computación cuántica. No entiendo muy bien la conexión. ¿Por qué es tan importante que una partícula sea su propia antipartícula? Porque les confiere una estabilidad mucho mayor que a los qubits tradicionales. Estabilidad. ¿A qué te refieres? Los qubits tradicionales son extremadamente sensibles al ruido y a las interferencias del entorno, lo que provoca errores en los cálculos. Ah, entiendo. Son como castillos de naipes. Cualquier pequeña perturbación los puede derrumbar. Exacto. Pero los qubits topológicos, al estar basados en partículas de Majorana, son mucho más robustos. ¿Y cómo se consigue esa robustez? La información se codifica en la forma en que estas partículas se entrelazan, lo que se conoce como protección topológica. Protección topológica. Suena a algo muy técnico. Imagina que haces un nudo en una cuerda, aunque la cuerda se mueva, el nudo seguirá ahí. Ahora lo entiendo. La información está protegida por la estructura topológica del sistema. Exactamente, es una forma de blindar la información cuántica frente al ruido. Muy interesante. Entonces, Microsoft está utilizando una nueva estrategia para construir qubits más estables, lo que podría ser un cambio radical en el campo de la computación cuántica. Podría hacerlo, sí. Pero la gran pregunta es, ¿cómo han conseguido crear estos qubits tan especiales? ¿De dónde sacan esas partículas de Majorana? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La respuesta está en los topoconductoras. Topoconductores. Otra palabra que no había escuchado en mi vida. Son un nuevo tipo de material que Microsoft utiliza para crear y controlar las partículas de Majorana. Un nuevo material. Eso sí que es interesante. ¿Puedes contarnos algo más sobre estos topoconductores? Según Microsoft, estos materiales permiten un fenómeno llamado superconductividad topológica. Superconductividad topológica. Madre mía, cuántos términos nuevos. Es un estado de la materia en el que los electrones se comportan de una forma muy peculiar y es en este estado donde supuestamente aparecen las partículas de Majorana. O sea que Microsoft afirma haber creado un nuevo estado de la materia gracias a estos topoconductores. Exacto. Y eso, de ser cierto, sería un bombazo científico de primera categoría. ¡Wow! Esto empieza a parecerse una película de ciencia ficción, pero en la vida real. Lo sé, es un tema fascinante. Pero, como era de esperar, una afirmación tan grande ha generado mucha controversia en la comunidad científica. Claro, era de esperar. No todos los científicos están convencidos de que Microsoft haya logrado crear estas partículas de Majorana. Efectivamente. Hay muchos científicos que dudan de la validez de las afirmaciones de Microsoft. ¿Y por qué dudan? ¿Qué argumentos presentan? Uno de los principales problemas es que las señales que Microsoft atribuye a las partículas de Majorana podrían ser causadas por otros fenómenos físicos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los llamados modos de Andreev. Modos de Andreev. Suena algo muy técnico. Imagina que buscas una aguja en un pajar,
pero hay otras cosas en el pajar que se parecen mucho a agujas. Ya veo, es como una falsa alarma. Y estos modos de Andreev podrían confundirse con las partículas de Majorana. Exactamente. Son estados cuánticos que en ciertos experimentos pueden imitar las señales que se esperan de las partículas de Majorana. O sea que identificar las partículas de Majorana no es tan sencillo como parece. Es como intentar distinguir entre un diamante y una circonita. Es una buena analogía. Se necesitan experimentos muy precisos y un análisis riguroso de los datos para poder afirmar con certeza que se han detectado partículas de Majorana. Y esto ha pasado antes. ¿Se sabe si Microsoft ha confundido señales en el pasado? De hecho, sí. En 2018, un equipo de investigadores de Microsoft tuvo que retractarse de un artículo publicado en la revista Nature. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Afirmaban haber encontrado evidencias de partículas de Majorana, pero después se descubrió que las señales se debían a los modos de Andreev. Vaya, eso sí que es un tropiezo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que esta vez sí han detectado partículas de Majorana y no se trata de otro error? Esa es la gran pregunta. Microsoft tendrá que proporcionar pruebas sólidas que convenzan a la comunidad científica. ¿Y qué tipo de pruebas podrían ser? Tendrán que realizar experimentos más exhaustivos, analizar los datos con mayor rigor y, sobre todo, permitir que otros investigadores independientes puedan replicar sus resultados. Claro, la ciencia se basa en la reproducibilidad de los experimentos. Si otros científicos no pueden obtener los mismos resultados, la teoría se pone en duda. Exactamente. La comunidad científica estará muy atenta a las próximas publicaciones de Microsoft y a los intentos de replicar sus experimentos. Esto se pone interesante. Tenemos una tecnología con un potencial enorme, pero también con muchas incógnitas y controversias. Es la esencia de la ciencia, el avance constante a través del debate y la verificación de las teorías. ¿Te parece si después de la pausa analizamos con más detalle las dudas que rodean al Majorana 1 y las posibles implicaciones de esta tecnología? Me parece una idea estupenda. Hay mucho que debatir sobre el Majorana 1 y su impacto en el futuro de la computación. Retomemos el tema de las controversias alrededor del Majorana 1. Sí, me parece importante profundizar en las dudas que han surgido. Porque no podemos simplemente aceptar las afirmaciones de Microsoft sin un análisis crítico. Exacto, hay que ser escépticos y exigir pruebas sólidas. Una de las principales críticas es que no han demostrado de forma irrefutable la creación de las partículas de Majorana. Claro, ese es el punto clave de todo este asunto. Si no hay partículas de Majorana, no hay qubits topológicos y todo el castillo de naipes se derrumba. ¿Y por qué es tan difícil demostrar su existencia? El problema radica en la dificultad para distinguir entre las partículas de Majorana y otros fenómenos físicos que pueden ocurrir en estos sistemas. ¿Te refieres a los modos de Andreev? Exactamente. Esos modos pueden imitar las señales que se esperan de las partículas de Majorana, lo que genera confusión. Ya veo, es como buscar una aguja en un pajar lleno de objetos que se parecen a agujas. Es una buena analogía, se necesitan experimentos muy precisos y un análisis riguroso de los datos para poder afirmar con certeza que se han detectado partículas de Majorana. Y hay otros aspectos del Majorana 1 que hayan generado controversia. Sí, algunos expertos cuestionan la afirmación de Microsoft de haber creado un nuevo estado de la materia. Un nuevo estado de la materia. Eso suena a algo muy grande. Lo es, pero argumentan que experimentos similares con nanocables semiconductores ya se habían realizado en el pasado. O sea que lo que Microsoft presenta como un hito histórico podría ser un refrito de investigaciones previas. Esa es la crítica que se les hace, que no están aportando nada realmente nuevo. Y claro, la comunidad científica es muy cautelosa a la hora de aceptar este tipo de afirmaciones. Por supuesto, se necesitan pruebas contundentes para demostrar que realmente se ha descubierto algo nuevo y no se trata de una simple variación de algo ya existente. Entiendo. La ciencia avanza con pies de plomo, paso a paso, verificando cada hallazgo. Es la mejor forma de garantizar la validez del conocimiento científico. A pesar de las controversias, el potencial de la computación cuántica sigue siendo enorme, ¿verdad? Sin duda, si Microsoft logra superar estos desafíos y construir un ordenador cuántico realmente funcional, las posibilidades serían increíbles. Hablemos de esas posibilidades. ¿En qué campos podría aplicarse la computación cuántica? Las aplicaciones son muchísimas, desde la medicina hasta la ciencia de los materiales, pasando por la inteligencia artificial. Empecemos por la medicina. ¿Cómo podría la computación cuántica revolucionar este campo? Imagina poder simular con una precisión increíble las interacciones entre moléculas. ¿Y eso para qué serviría? Nos permitiría diseñar fármacos a medida para cada paciente, teniendo en cuenta su genética y su historial médico. Eso sería revolucionario.
Adiós a los efectos secundarios y a las terapias ineficaces. Exacto, podríamos crear medicamentos mucho más efectivos y con menos efectos adversos. Y no solo en desarrollo de fármacos, también en el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Por supuesto, la computación cuántica podría permitirnos detectar enfermedades en etapas mucho más tempranas, cuando los tratamientos son más efectivos. Sería un avance enorme en la lucha contra enfermedades como el cáncer. Sin duda, la detección temprana es fundamental para aumentar las posibilidades de curación. Y en la ciencia de materiales, ¿qué tipo de avances se podrían lograr? Podríamos diseñar superconductores a temperatura ambiente, materiales ultrarresistentes, materiales autorreparables. Materiales autorreparables. Eso es una ciencia ficción. Lo sé, pero podría convertirse en realidad gracias a la computación cuántica. Sería un cambio radical en la forma en que diseñamos y utilizamos los materiales. Imagina las posibilidades, desde edificios que se reparan solos hasta dispositivos electrónicos que nunca se rompen. Es increíble pensar en todo lo que podríamos lograr con esa tecnología. Y no olvidemos la inteligencia artificial. Con la potencia de cálculo de los ordenadores cuánticos, podríamos crear algoritmos de aprendizaje automático mucho más sofisticados y eficientes. Ya veo, sistemas de IA que aprenden más rápido, que toman mejores decisiones y que resuelven problemas que hoy en día son imposibles para la IA tradicional. Exactamente. La computación cuántica podría llevar la inteligencia artificial a un nuevo nivel. Sería un salto enorme en la capacidad de las máquinas para comprender y procesar información. Y eso tendría un impacto enorme en campos como la robótica, el análisis de datos, la seguridad informática. La verdad es que la computación cuántica parece la llave para abrir un sinfín de puertas hacia el futuro. Es una tecnología con un potencial inmenso, pero también con grandes desafíos por delante. No podemos olvidar los riesgos, ¿verdad? Por supuesto, toda tecnología disruptiva conlleva riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos de la computación cuántica? Uno de los más preocupantes es la ciberseguridad. Los ordenadores cuánticos son capaces de romper los algoritmos de cifrado que usamos actualmente para proteger nuestra información. Eso sí que es un problema. Y Y no hay forma de protegernos. afortunadamente sí, ya se están desarrollando nuevos algoritmos de cifrado, la llamada criptografía postcuántica, que son resistentes a los ataques de los ordenadores cuánticos. Menos mal, porque si no estaríamos a merced de los ciberdelincuentes. Es una carrera contrarreloj para desarrollar nuevas formas de protección antes de que los ordenadores cuánticos sean lo suficientemente potentes como para romper nuestros sistemas de seguridad actuales. Es una batalla tecnológica que no podemos permitirnos perder. Exacto, la seguridad de nuestra sociedad digital depende de ello. Volviendo al Majorana 1, ¿qué aspectos destacarías de la arquitectura de este chip? Uno de los más interesantes es su diseño modular. El chip está formado por una serie de núcleos topológicos que se pueden conectar entre sí para aumentar la potencia de cálculo. Núcleos topológicos, ¿qué son exactamente? Son como pequeños grupos de qubits topológicos, cada núcleo contiene un pequeño número de qubits y estos núcleos se conectan entre sí mediante enlaces topológicos. Enlaces topológicos. Es que en este chip todo tiene que ser topológico. Bueno, la idea es que la topología, es decir, la forma en que se conectan los elementos del chip, sea la clave para proteger la información cuántica del ruido y los errores. Entiendo, al conectar varios núcleos topológicos entre sí, se puede aumentar la potencia de cálculo sin comprometer la estabilidad de los qubits. Exactamente. Esa escalabilidad modular es una de las grandes ventajas del Majorana 1. Es como construir un ordenador cuántico con piezas de Lego. Se puede empezar con un modelo pequeño e ir añadiéndole piezas a medida que se necesitan. Es una buena analogía. Esa flexibilidad es muy importante porque todavía no sabemos cuántos qubits necesitaremos para poder resolver los problemas realmente complejos que nos interesan. Es un campo tan nuevo que todavía estamos explorando sus límites. Y es un campo que avanza a una velocidad increíble. Cada día se descubren cosas nuevas. Y hablando de explorar límites, me gustaría volver al tema de las aplicaciones de la computación cuántica. Hay tantas que es difícil elegir por dónde empezar. Podemos hablar de algunas que no hayamos mencionado todavía. Por ejemplo, la computación cuántica podría tener un impacto enorme en la lucha contra el cambio climático. El cambio climático. ¿Cómo podría ayudar la computación cuántica a resolver un problema tan complejo? Los ordenadores cuánticos podrían ayudarnos a entender mejor los procesos químicos y biológicos que influyen en el clima. ¿De qué manera? Podríamos simular con gran precisión el comportamiento de las moléculas en la atmósfera, diseñar nuevos materiales para capturar CO2 de forma más eficiente o desarrollar catalizadores que aceleren las reacciones químicas para producir energía limpia. Eso sería increíble. Si la computación cuántica puede contribuir a frenar el cambio climático, sería un logro histórico. Sin duda, sería una de las mayores contribuciones de la ciencia a la humanidad.
Y hay muchas otras áreas donde la computación cuántica podría marcar la diferencia, ¿verdad? Por supuesto, desde el diseño de nuevos materiales hasta la creación de sistemas de inteligencia artificial mucho más avanzados. Es fascinante pensar en todas las posibilidades que se abren ante nosotros. La computación cuántica tiene el potencial de revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas. Pero volviendo al presente, ¿crees que el Majorana 1 es realmente un paso adelante hacia la computación cuántica a gran escala? Es difícil decirlo con certeza en este momento. El Majorana 1 es un desarrollo prometedor, pero todavía hay muchas incógnitas y desafíos por resolver. La comunidad científica sigue dividida sobre la validez de las afirmaciones de Microsoft. Sí, se necesitan más investigaciones para confirmar si realmente han logrado crear un sistema de computación cuántica topológica funcional. Entonces podríamos decir que estamos ante un punto de inflexión. Sin duda, los próximos años serán decisivos para ver si la computación cuántica cumple con las expectativas que ha generado. Y el Majorana 1 de Microsoft es uno de los protagonistas de esta historia. Un protagonista que ha generado mucha expectación y mucha controversia. Estaremos atentos a los próximos capítulos de esta emocionante aventura tecnológica. Y como siempre, os mantendremos informados de los últimos avances en el fascinante mundo de la computación cuántica. Antes de la pausa, hablamos de la ciberseguridad y los ordenadores cuánticos, ¿verdad? Sí, un tema que da que pensar. Porque si estos ordenadores pueden romper los algoritmos de cifrado actuales. Sería un problema enorme. Por suerte, ya se está trabajando en la criptografía postcuántica. Y esa criptografía sería inmune a los ataques cuánticos. Esa es la idea, crear algoritmos de cifrado que los ordenadores cuánticos no puedan romper. Suena prometedor. Esperemos que funcione. La seguridad de nuestra información depende de ello. Cambiando de tema, ¿qué más está haciendo Microsoft en el campo de la computación cuántica? Bueno, aparte del Majorana 1, están invirtiendo en crear todo un ecosistema cuántico. Un ecosistema cuántico. ¿Qué significa eso? Significa que no solo se centran en el hardware, sino también en el software y los servicios necesarios para que la computación cuántica sea accesible a todo el mundo. Ya veo, están construyendo las herramientas para que otros puedan usar la computación cuántica. Exactamente, desarrollan lenguajes de programación, plataformas de desarrollo, simuladores cuánticos. Para que los programadores puedan crear aplicaciones cuánticas. Sí, porque de nada sirve tener la tecnología si nadie sabe cómo usarla. Es como tener un coche súper potente, pero no saber conducir. Microsoft quiere democratizar la computación cuántica, hacerla accesible a un público más amplio. Me gusta esa idea, que una tecnología tan revolucionaria no quede en manos de unos pocos. Y hablando de revolución, ¿qué aplicaciones te parecen más prometedoras a largo plazo? Hay tantas que es difícil elegir. Una que me parece especialmente importante es la lucha contra cambio climático. Y cambio climático. ¿Cómo puede ayudar la computación cuántica en eso? Los ordenadores cuánticos podrían ayudarnos a entender mejor los procesos que influyen en el clima. Por ejemplo. Podríamos simular el comportamiento de las moléculas en la atmósfera, diseñar nuevos materiales para capturar CO2 o desarrollar catalizadores para producir energía limpia. Sería increíble poder usar la tecnología para combatir el cambio climático. Sería un gran paso para la humanidad. Hay muchas otras áreas donde la computación cuántica podría ser decisiva, ¿verdad? Por supuesto, desde el diseño de nuevos materiales hasta la creación de sistemas de inteligencia artificial mucho más avanzados. El futuro con la computación cuántica parece realmente emocionante. Pero volviendo al presente, al Majorana 1, ¿crees que es un paso adelante hacia la computación cuántica a gran escala? Es difícil saberlo con certeza, es un desarrollo prometedor, pero hay muchas incógnitas. La comunidad científica todavía está debatiendo si realmente han creado un sistema de computación cuántica topológica funcional. Entonces, estamos ante un punto de inflexión. Sin duda, los próximos años serán decisivos para la computación cuántica. Y el Majorana 1 es uno de los protagonistas de esta historia. Una historia que seguiremos con mucha atención. Y hasta aquí nuestra inmersión en el Majorana 1 de Microsoft. Esperamos que os haya resultado interesante. Y que os haya dejado con ganas de saber más sobre la computación cuántica. No olvidéis dejar vuestros comentarios y contarnos qué os ha parecido este episodio. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas tan apasionantes. Si te ha gustado este podcast, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos deep dives. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Mentes Curiosas.